Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, Un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Hoy tenemos el gusto de estar entrevistando a Martín Helpi, que se formó en el área de programación y actualmente se está dedicando al análisis de plataformas e-commerce. Es ese cambio de rumbo de lo que vamos a estar hablando hoy de él. Hoy me va a estar acompañando Jade en vez de Sofi. Ella venía integrando la parte de operación del podcast. ¿Cómo va, Jade? Buenas, ¿todo bien? Un gusto estar hoy acá por primera vez. Todo bien. Bueno, yo soy Santiago Salinas, ya me conocen. Y hoy estamos con Martín Helpi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien, todo muy tranquilo. Con frío, ¿no? Estamos todos en Mar del Plata acá, ¿o no? Fresquito. Me había olvidado que vos también estás en Mar del Plata. Helado. Mucho frío. Por el mismo frío estamos, así que bien. Bueno, justamente para romper el hielo del frío, ¿cuál fue el último hashtag que usaste? Y yo soy muy del e-commerce. A mí me vas a saber que cualquier cosa que pongo va hashtag e-commerce, o puede ir también hashtag podcast, ¿por qué no? Ahí somos colegas, así que obviamente también hago uso y abuso de esos dos hashtags. Bien, un poco nos estuviste contando que tenías otro podcast. Yo voy a sumar una, porque fue muy cortita. Y la idea de la primera pregunta es romper un poco el hielo, así que te voy a preguntar, ¿cuál fue el último video que viste en YouTube? A ver, yo no soy muy de las redes sociales en general. Yo soy por ahí a nivel laboral bastante LinkedIn y demás. Pero digo, YouTube es la única que uno por ahí pasa mucho tiempo. Así que digamos que último video de YouTube será difícil mirar, pero sí soy... A ver, separo por ahí en dos áreas, ¿no? O sea, es un tipo muy curioso. Obviamente voy a estar mirando mucho video que tenga que ver con gustos personales, que puede ir por la cocina, por la construcción, por la renovación de un auto. Me gustan mucho esos videos ASMR de alguien cortando un pasto al vecino de otro, o sea que eso ya es más la parte personal. A ese queríamos ir igual, ¿eh? Pero digamos que toda esta parte curiosa del e-commerce y demás, de andar investigando, hace que consuma mucho contenido. Me gusta mucho podcast, de hecho, me gusta escuchar el entrelínea de los podcasts. Me gustan los podcasts largos, por ahí los pongo en 1.4, por ahí los pongo en 1.3, pero sí me gusta escuchar lo que va dejando la persona en entre líneas. Así que seguramente mi último video tuvo que ver con algún podcast de negocios, de marketing. Me gusta también escuchar podcasts en inglés. Mirá, me gusta. Una práctica no usual esa, la de escucharlo en 1.4, un podcast largo. Nosotros que somos la generación de la atención un poco más corta, me encanta. Sí. Bueno, hay una pregunta que hacemos muchas veces en este podcast y es ¿cómo fueron tus inicios en el mundo IT? ¿De dónde nació ese impulso por empezar? La verdad que no. Yo vengo de un colegio artístico, vengo de un colegio más natural, más de un colegio universitario. Y la verdad que no tenía muy definido qué iba a hacer cuando salía del mismo. Me imaginé más cocinando que estudiando una ciencia dura. Y en ese momento final donde tenía que elegir algo sí o sí, creo que opté llegué a estudiar lo más difícil que haya. Recuerden que yo por ahí, yo tengo 42 años, empecé a estudiar tecnología en el 99, del 99 al 2000. Y en esa época por ahí los programadores no eran como ahora. Yo vengo de épocas de programadores donde el programador era el programador, hacía todo de punta a punta, no había especialización, o si la había no era tan marcado como ahora. Mucho Creo que menos elegí masivo, estudiar lo ¿no? más... ¿También? Sí, claramente, o sea, digamos que había cupos, yo estudié en Tandil igualmente, pero digo, había cupos, era fácil anotarse, digamos que no había padres diciendo hay que estudiar programación porque es el futuro. Yo vengo de una época donde el programador era una profesión más. Y creo que la elegí porque era difícil. Digo, bueno, vamos a estudiar algo difícil, que rinda y demás. Y me anoté simplemente por eso. De hecho, ya te voy spoileando que más adelante va a tener que ver también un poco mi cambio por ahí de trabajo. Tiene que ver también porque la elegí. No porque me apasionara, no vengo de un colegio técnico, no programaba de chico. De hecho, me costó bastante el comienzo. Y nada, estudiando tecnología nos pasa un poco. Quizás en esa época también ya empezaba a pasar esto que estudiando tecnología te ponías ya a hacer cosas y aparecían los primeros trabajos y uno por ahí se iba tentando y no recuerdo haber terminado la carrera, pero sí recuerdo haber estado trabajando desde muy, muy joven en tecnología, ¿no? Así que mis primeros comienzos vinieron de ver qué pasa cuando uno estudia tecnología por ahí en un lugar. Yo estudié en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, una facultad, una universidad que es muy teórica, tiene una base muy de estudios formales. No veas un lenguaje de programación hasta tercer, cuarto año, entonces digo,
tenía que salir de vos sí o sí, ponerte a ver algo. Y creo que esas primeras investigaciones, bueno, ¿para qué estoy aprendiendo lógica, matemática, algoritmo, álgebra, lógica? Y decir, che, esto va a terminar en algún lado. Y bueno, estas primeras indagaciones de ¿para qué sirve todo esto? Nada, fue como el principio y la perdición, ¿no? De ponerse ya automáticamente a trabajar de esto, ¿no? Me da un poco de curiosidad la pregunta de si lo veías como lo más difícil y fue realmente un desafío, ¿de dónde sacaste la motivación para llegar hasta el final, ¿no? Porque a veces nos cuesta, sobre todo, a veces este podcast va un poco dirigido a esas personas que están terminando los últimos años de ese tipo de carreras y en el momento en el que vos lo estudiaste, que era menos masivo, que no tenías un montón de influencers pregonando los beneficios de ser programador. Un desafío haber encontrado esa motivación. ¿Cómo sentís que fue esa última etapa? Repito, no me recibí, pero sí estudié mis buenos 4 o 5 años de la carrera de Ingeniería de Sistemas, digamos, en Tandil. Ahí va. Pero tal como decís, en esa época no se hablaba por ahí de una salida laboral inmediata, no se hablaba, era una carrera más, o sea, como estaban mis amigos, estudiaban ingeniería común, o sea, la no de sistemas, no común, perdón, pero digo, estudiaban ingeniería acá en Mar del Plata, o arquitectos, o contadores, estaba esta carrera. A ver, siempre me gustaban ese tipo de cosas, o sea, no le tengo miedo para nada a las cosas difíciles, me parece que es... En el recorrido de poder lograrlo está la parte divertida y creo que esto fue, reitero, me costó muchísimo arrancar, no era una persona que venía de programar, o sea, no es que de chiquito tenía computadora y te puedo contar esas anécdotas que a los 8 años programé algo, no, para nada, o sea, me hice a los 17, 18 años de mis primeros momentos con la compu y lo fui viviendo como un aprendizaje, no es que ya venía con cierta inercia, quizás hoy en día, como decís, vamos a empezar a hablarle, ¿no? A ese público por ahí que esto suena vintage, todo lo que digo, hoy ves muchos videos, ves mucha influencia de por qué hay que hacerlo. Está claro que si te gusta un poco la tecnología, acá vas a encontrar un espacio donde desarrollarte. También hay... Mira, esto va a estar bueno. En mi época, ahí estudiaba, como uno de los programadores, estaba el tipo que aprendía a programar de punta a punta, elegía un lenguaje y demás, y se hacía, no sé, el programa de turismo, ¿no? Hacía un programa de turismo para agencia de turismo y salía a vender el programa de agencia de turismo y hacía todo. Hacía la venta, hacía el programa, después lo mantenía, y vivía de eso. Y vivía normal de eso. Tampoco vivía como un tipo multimillonario, pero digo, era un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y con el tiempo, digo, hoy en día, quizás alguien que por ahí no se desenvuelve hablando con terceros, en otros idiomas o trabajando en equipo de forma muy interactiva, hoy lo que tiene la programación es que te permite elegir alguna área de todas esas, ¿no? Hoy hablamos, no sé, de un full stack, hablamos o desde un QA, desde un DevOps, o sea, hoy hablamos de puestos dentro de tecnología que me permiten especializarse en algo y quizás el día a día de una persona que trabaja en front, que por ahí tiene que lidiar con el cliente, lidiar, digo, si no le gusta, pero por ahí disfrutarlo si le gusta, decir, che, puedo hablar todo el tiempo con gente diferente, que me cuenta cosas, o sea, que por ahí es la parte que más me gustaba a mí, ¿no? De este trabajo. O no, gente que por ahí dice, mira, yo soy sysadmin y estoy todo el día sentado en AWS mirando reportes, tablets y demás y no tengo ni que escuchar a nadie que no sea el día a día de mis temas. Bueno, digamos que ese proceso por ahí es el que más se diferencia hoy en día. Claro, sí. Y después de lo que fue la fase de estudio, vos empezaste trabajando en el mundo IT. ¿Cómo fue esos comienzos? Sí, y como te contaba, o sea, ya curioseando de qué hacía el resto y demás, te empezás a encontrar con, estamos hablando ya de 2001, 2002, ya había un auge de tomar a alguien que estaba estudiando, no necesariamente buscar el ingeniero recibido y demás, y empezabas tus primeros trabajos freelancer, que por ahí ni se usaba la palabra freelancer, ni part-time, ni nada, era, trabajar unas 4 horas en algún estudio de programación, y sí, arranqué, me acuerdo, en un lugar que también me marcó bastante porque empezamos hacían cosas web, digamos, ¿no? O sea, yo por ahí en la facultad vos venías de estudiar Java, Delphi, programas más duros, más desktop, y acá ya se hacían cosas para internet. Estamos hablando de 2001, recuerden, chicos, 2001, 2002, entonces digo, ya eso era... Cuando bueno, mira, el ASP, el PHP, digamos que eran cosas que no se... A ver, pensar algo para internet cuando en realidad no había banda ancha, todavía había conexión de esa que hace ruidito y se conectaba al modem, entonces digo, era de avanzada. Entonces yo ya tuve la suerte quizás de arrancar en un lugar donde ya se estaba pensando en estos formatos que al día de hoy se mantienen muchísimo, por más que haya cambiado mucho la tecnología. Entonces digo, mis comienzos fueron así,
y fue como una transición, ¿no? Obviamente, cuando te dedicas a trabajar de esto y me gustaba lo que hacía y demás, es como que la facultad se empieza a quedar un poquito pesada. No es un buen consejo y demás, pero digo, vamos a ser realistas, al día de hoy pasa bastante eso, o sea, trabajando se adquiere muchísimo conocimiento, se adquiere el conocimiento de verdad. En programación trabajamos en lenguajes que a veces tienen 6 meses, tienen un año, es imposible verlos en una carrera, pero la carrera te da esa base, ¿no? De inquietud sólida y demás, pero digo, responde un poco, Santi, a tu pregunta, viene de ahí, ¿no? De meterme y mandarme con cero conocimiento y aprender ahí en el ruedo. Sí, muchos nos cuentan también que no es tan necesario hoy por hoy hacer una carrera, sino que hay tantos cursos y tantas cosas que ya con eso ya podés empezar a trabajar bastante bien en este mundo. Yo creo que la carrera te ordena, como todas las carreras, te hace conocer gente también. Yo puedo recordar que gente que conocí en esa época, al día de hoy la sigo viendo y demás. Entonces digo, tiene esa parte social, ojo que estar encerrados y solamente ver cursos también no te hace conocer un poco lo que hay ahí afuera, pero sí está claro que lo que es tecnológicamente hablando, ¿no? El conocimiento sí se va a adquirir obviamente o en algún lugar transmitido o estudiando lo que se está haciendo ahora, ¿no? Obviamente en un marco teórico no vas a aprender el último lenguaje de programación que te están pidiendo para entrar en un gran puesto, ¿no? Totalmente. Me interesa saber ese primer trabajo que vos tuviste, ¿no? O esa primera etapa de la programación fuerte. Eh, ¿Cómo te va llevando para el tipo de trabajo que haces hoy en día, que ya tiene que ver más con un puesto de analista? Sé que hubo un quiebre ahí. eh, Quizás quisiera que nos introduzcas ahí en qué fue pasando. ¿Qué fue pasando? Digamos que uno arrancaba como programador y su trabajo era como muy parecido al de hoy en día, o sea, llegaba hasta hacer un proyecto, había una lista de tareas, había que cumplirla. En buenos días tildabas muchas tareas, en un mal día lidiabas con una y seguías al día siguiente a ver si te despejabas un poco. Pero yo era de los que escuchaba más a los que estaban hablando con el cliente. O sea, el programador en líneas generales tiene un proyecto, tiene asignado un área y tiene tareas y las va terminando, ¿no? Y muchas veces no sabe para qué es lo que está haciendo. Eso, al día de hoy pasa mucho eso también, ¿no? Pero bueno, yo trabajé en un lugar, empecé a trabajar en un lugar chico, por decirlo de alguna manera, éramos pocos, y no estaba muy lejos el área de reuniones o el cliente que llegaba y mi oreja siempre estaba para ese lado. Entonces se iba y yo le preguntaba al dueño de qué hablaron y qué tal cosa. Puede ser que haya escuchado tal cosa, tal otro, y yo reitero, soy una persona curiosa y esa curiosidad mezclado con la posibilidad de que me contesten y que me dejen, y un día participé en una reunión y calladito, y un día abrí la boca y sirvió lo que dije, y un día me terminé haciendo un presupuesto o terminé aportando algo para que esa venta vaya para otro lado. Y ahí donde fue por ahí la incomodidad de decir, bueno, me está gustando más esto, que no deja de ser algo en el ambiente digital. Por ahí en esa época hablar no sé, de un business developer o de un rol de venta en digital no era muy normal porque vendían los dueños de las empresas y los empleados programaban o diseñaban, digo, pero yo estaba tomando ese rol, que no era el dueño de la empresa, ayudaba al dueño, me quedaba después de hora, charlábamos, aprendía de lo que él ya sabía, como que venía vendiendo de antes, pero un día me encontré con más ganas de déjame terminar ese presupuesto, déjame ir a hablar a la empresa del cliente para entender qué es lo que hacen, para volver con una idea de lo que hay que hacer, más que sentarme a picar código, como diríamos. Así que la transición fue lenta, fue sin querer, pero un día me di cuenta de que donde literalmente me gustaba hacer más eso y no quería sentarme a seguir codeando. Y hoy por hoy, ¿cómo definirías tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Sí, me considero, a ver, sigo trabajando en un lugar, o sea, trabajo en mi empresa, por decirlo de alguna manera, pero digo, trabajo en un lugar que sigue siendo pequeño por elección, que tiene los lugares pequeños, tiene el que nos conocemos todos, que sabemos lo que está haciendo el otro, no hay largas burocracias donde en el medio hay mucha gente anotando algo para contárselo a otro, me entero de primera mano lo que está pasando y demás, pero bueno, me considero algo parecido a un business developer, alguien que está buscando la oportunidad comercial y contándole lo que hace la empresa para que quieran adquirir sus servicios o productos, y también un poco Key Account Manager, digamos, alguien que hace, que está encima del cliente y ve lo que le pasa, pero un poco más calificado, ¿no? Quizás con el compromiso de saber que si a ese cliente le pasa algo, lo pierdo. Entonces, digamos que es una mezcla de venta más encargarme de que el cliente siga contento con el correr de los años. Me encanta porque nos hace pensar en la multiplicidad de posibilidades que admite hoy el mercado laboral, muchas de las que ni siquiera por ahí tenemos el título exacto del puesto fresco en la mente, porque por ahí ni siquiera lo conocemos. Y por ahí cuando recién empezabas fue un momento donde eso todavía no estaba.
Y me parece súper interesante cómo también el mercado laboral va cambiando a lo largo del tiempo. Y bueno, hoy nos encontramos con un contexto en el que las posibilidades son muchas y sobre todo donde uno puede estudiar una carrera dura o tener conocimientos súper técnicos y terminar volcándolos a algo que no es necesariamente el desarrollo puro de sitios web o la programación, sino como algo más incluso social, ¿no? Como el contacto con el cliente o con un montón de cuestiones que no hacen a la formación de base. Sí, exactamente. Vos pensás que hoy en día, no sé, un project manager, el famoso PM, muchas veces no es un tipo tecnológico, es una persona que por ahí viene de administración de empresas, o es un contador y la verdad que tiene el conocimiento justo para saber que un proyecto lleva tiempo, dinero, recursos y que hay que terminarlo. Más o menos empático, pero lo que digo es, eh, creo que tecnología en un momento nació como una vertical, podés decir, che, hacemos programación, y creo que hoy en día todas las empresas tienen algo de tecnológico, más o menos tecnológico. Algunas, obviamente, el core es tecnológico, pero hoy en día hay empresas de servicio que, no sé, podemos ir hacia rubros como el contable, por ejemplo, ¿no? En un momento uno pensaría en un estudio contable, mi contador que me maneja tal cosa. Hoy en día ya hay empresas que dan servicios contables y lo dan a través de la tecnología. Entonces digo, te vas a encontrar que donde la mitad del staff son quizás gente formada en números que está trabajando sobre no sé, los números de otros clientes, pero por ahí el vínculo es una plataforma, es un servicio, un API, en algo digital, y también conviven con programadores que están trabajando en conjunto. Entonces digo, me parece que la tecnología vino a atravesar prácticamente todas las verticales en mayor o menor medida. Entonces digo, hoy ya no es eso de estudiar programación para trabajar en tecnología o nada. Yo creo que todas, absolutamente todas, hoy hay contenido y la gente de contenido viene de la creatividad, viene del marketing, viene hasta de lo psicológico. La gestión se aprende, no se aprende en tecnología, sino que se aprende en otras carreras mucho más duras como la administración y ese tipo de cosas que uno pensaría, uy, la administración murió. No, para nada. O sea, las empresas tecnológicas hay que administrarlas. Entonces digo, totalmente, yo creo que ya no hay hoy un perfil específico. Sí, quizás si vamos al programador que está picando código específico, sigue teniendo unas ciertas características, pero digo, hoy la multiplicidad de roles que hay en una empresa tecnológica son de los más variados. Martín, vimos que tenés un sitio web que es muy interesante y además tenés un podcast que se mete en muchas partes del mundo e-commerce. Así que queríamos preguntarte qué nos puedes contar sobre los cambios de la industria del mundo e-commerce en los últimos años y cómo es el panorama actual de estas plataformas. Y mira, vamos de vuelta, ahí sale el abuelo del e-commerce, digo, cuando arrancamos, o sea, no había medios de pago, no había correos que se le pudiera en tiempo real pedir una etiqueta, no había APIs, ¿no? Cuando arrancamos. Entonces, digamos que el e-commerce ya existía, pero era más parecido a un catálogo pidiendo un pedido y después coordinando entre dos partes qué estaba pasando. Vengo de esa parte, así que sinceramente vi pasar en los últimos... Y de hecho también el e-commerce no se desarrolló en Argentina o en esta zona o en esta región, por ahí si nos escuchan también de Uruguay, de Chile, de Paraguay, hasta que los chinos llegaron a Argentina, no sé, con DL Alibaba y todo ese tipo de AliExpress, no sé, 2009, 2010, hasta que no llegaron fuerte, digamos, el e-commerce acá no existía. Eran catálogos de pedido donde coordinaban dos partes. Ahora, cuando ya alguien empezó a poner tarjeta de crédito y se animó y no pasaba nada y el producto llegó de China, ¿por qué no ponerlo en una de Argentina, que seguramente me llegue más rápido y mejor? Mercado Libre creciendo muchísimo, digamos que los últimos 15 años fueron mucho más vertiginosos, los primeros 10 fueron más de exploración y demás. Lo que yo veo hoy es que, como todo, ¿no? En aquellas épocas, invertir en tecnología, tomar la decisión de desarrollar un sitio web, era algo de avanzada, era algo de visionario. Hoy es un estándar, uno no lo duda. Y como la tecnología siempre se hace más barata, eso es lo que yo veo, ¿no? Que en un principio había que invertir muchísimo, tomar una decisión, era realmente una decisión. Y hoy hay tecnología que, pasando la tarjeta de crédito con unos muy pocos dólares, tiene algo que uno ni se imaginaría que puede llegar a tener. Es más, la vocación y la necesidad. Hoy los modelos SaaS, o sea, Software as a Service, digamos, hoy también están muy presentes en esta industria. Entonces, reitero, lo que antes era un conocimiento, la necesidad de decir, bueno, voy a invertir en esto, hoy es prácticamente un commodity. Y por ahí sí el desarrollo está al servicio de cosas que son por ahí, digamos que el humano de pie no se imagina que suceden, ¿no? Hoy la tecnología está más al servicio de las integraciones, de vínculos de empresas que no sabemos que están sucediendo, pero digo, en línea general lo que es e-commerce, que es lo que más me llama la atención a mí, en lo cual me especializo o en lo cual paso mucho tiempo. Como decías, en mi sitio web, helpy.com.ar, que es mi apellido, vas a encontrar, no sé, todas las plataformas que tenés en Latinoamérica para ser utilizadas, cómo se usan en cada país.
vos me preguntabas qué noto bueno, que no todos los países usan las mismas tecnologías de la misma manera, por más que estén presentes en todos lados. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho por el ecosistema. Yo estudio mucho los ecosistemas, ¿no? El mapa de soluciones, o sea, si alguien nos está escuchando, está programando y el día de mañana quiere generar un producto, una startup, un servicio, al servicio de algo, bueno, puede que como lo haya pensado, como lo haya integrado, sirva para un mercado, pero no para otro. Yo que me formé en Argentina y tengo 20 años de experiencia en tecnología en Argentina, cuando hice mis primeras armas en Chile, o en Uruguay, o en México, o en Colombia, me di cuenta que mi conocimiento no servía mucho allá, digo, el específico. Cada región tiene sus particularidades, entonces digo, un poco mi conclusión es esa, ¿no? Que si bien tenemos muchos temas en común, muchas plataformas en común, el ecosistema que se va armando en cada país hace que sea muy, muy diferente un país con otro, ¿no? Totalmente. Estaba pensando también en si todos esos datos tan interesantes que nos estás dando sobre puntualmente lo que es plataformas e-commerce, ¿lo fuiste aprendiendo a medida que ibas metiéndote en ese mundo para el podcast? ¿O fue tu trayectoria laboral lo que te fue llevando a explorar eso y a raíz de eso vino, bueno, la necesidad de decir, che, con toda esta información, con toda esta data, estaría bueno hacer un contenido? Una cosa llamó a la otra, ¿no? O sea, obviamente estar hace muchos años en algo hace que lo hayas escuchado 1000 veces, que seas parte de eso, que hayas vivido las transiciones de algunas cosas o las evoluciones de otras. Y el hacer doble clic, el ponerse a investigar, te hace descubrir que no era... O sea, el mundo real es lo que uno, ¿no? Lo que uno percibe, ¿no? O sea, uno habla con 10 personas y piensa que eso es el mundo, ¿no? Cuando hablas con 12, 13, 20, te das cuenta que es un poco más amplio. Cuando hablas con gente de otro país, te das cuenta que es mucho más grande todo. Y creo que fue un poco así. La inquietud de saber qué estaba pasando me obligó a investigar. También, justo mi periodo de por ahí de desarrollo de, no sé, llamémosle construcción de marca, de generar contenido, de ponerme a investigar, que hay un poco, coincidió mucho con la pandemia, donde había mucho tiempo libre, está claro, entonces eso también ayudó muchísimo. Si yo hoy me transporto a la cantidad de tiempo que invertía hace 4 años en hacer algunas cosas, quizás hoy no lo haga, entonces también tiene que ver un poco con eso. Y una vez que te excedes, decís, che, mirá toda la información que conseguí, mirá todo el conocimiento que hay, creo que surge la última pata que es, che, vamos a compartirlo. ¿Para qué me lo voy a quedar yo todo esto? Y más cuando empiezas a compartir cosas y de repente otro lado dicen qué bueno y te empiezan a dar feedback, creo que se da un doble aspecto. Primero, la satisfacción de que alguien diga qué bueno que está eso que estás haciendo. Y segundo, que cuando lo agarra otro y lo hace propio, se hace más grande. Y cuando uno se pone colaborativo, cuando uno sabe algo y lo comparte con otro, creo que se genera algo mucho más lindo que si se lo guarda y lo mira todos los días y lo atesora y no lo comparte. Entonces, creo que ese es un poco el proceso, ¿no? La necesidad. Y una vez que te ves con todo eso, al compartirlo te da como ganas de seguir compartiendo todo esto. Sí. Totalmente. Está muy bueno lo que contás. Bueno, ya vamos un poco cerrando. Nos dijiste que no tenías o no usabas mucho tus páginas web propias, pero nos recomendaste tu sitio web. Hablamos un poco de tu podcast. No sé si querés decir cómo se llama. Se llama e-commerce en Latinoamérica, e-commerce en LATAM, y lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Bien. Y una última pregunta sería, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo IT? Está empezando con estudios o a trabajar o lo que sea. Quiero reconocer que es algo que me pasa muy seguido. Yo tengo 42 años y todos mis amigos quizás tienen mi edad un poco más grandes y todos me mandan a sus hijos a decir, che, Martín, mi hijo, decirle que estudie tecnología o... me es muy normal hablar con chicos de 17 a 19 años diciendo, che, que por ahí está más enviado por los padres que por necesidad propia, pero digo, a lo que voy es, me pasa tener esta conversación y siempre lo que les digo es, primero arrancar, entender que es una actividad donde uno va a pasar bastante tiempo sentado y viendo una compu, o sea, eso hay que decirlo. O sea, si uno la verdad le cuesta eso, hay que tener en cuenta que no es el tipo de trabajo que uno diga, bueno, estoy 2-3 horas y después me relajo. Es lamentablemente algo que te va a tener bastante tiempo pegado a la compu, pero si esto no es un problema, para quien nos está escuchando y dice, no, yo paso todo el día en la compu, independientemente si estudie o no estudie tecnología, lo que le diría es que explore, que seguramente el lugar donde esté estudiando no es que sea malo o bueno, le van a estar explicando con más o menos teoría, pero todo lo que está pasando, ¿cómo decirlo? Que haga cursos arriba de la carrera. Si, che, estoy pagando una carrera en una universidad, bueno, además hacete un cursito y hacete un cursito de algo que no estés viendo en la carrera, complementalo. Me pasa mucho que tengo, no sé, convenios con universidades y vienen chicos que por ahí están en 4º año de la carrera
y van muy bien en la carrera, pero no hacen esto que les digo. Y cuando te pones a charlar es como que no terminan de entender que, che, mirá que con este contenido que salía, que no es como un médico. Un médico va a aprender casi todo lo que necesita para empezar a trabajar ese primer día. Un programador no. Necesita investigar mucho por la suya, necesita saber cuáles son los lenguajes que se están pidiendo, al menos hacer su primera aplicación por amor propio, juntarse con 2 o 3 personas y entre los 3 hacer algo un poquito más grande. Creo que ahí van a aprender muchas cosas como trabajar en equipo, saber qué parte te gusta de algo. Hoy los sistemas están preparados para que trabajen 4, 5, 6 roles diferentes. Entonces digo, hasta que encontrás cuál es el rol que más te gusta, quizás tengas que transitar 2 o 3 de ellos. Entonces digo, mi consejo es hacer, no esperar a terminar la carrera para ponerme a hacer algo, no cerrarme a nada y no perder el tiempo, ¿no? Porque vamos de vuelta. Creo que lo dije en algún momento de la conversación, hoy los que vendemos tecnología, vendemos productos o servicios que están hechos con tecnologías que a veces tienen 6 meses o un año. Entonces imagínate cuán al día tenés que estar para poder saber usarlas, para poder trabajar de eso, para que te paguen por eso. Entonces digo, y esos son los que ganan más en la industria, ¿no? Los que ganan más son los que están más en la última. Entonces lo que digo es, mi consejo es, hagan algo todos los días. Todos los días dediquen un poquito. Sí. Muy buena toda esa info, sobre todo el consejo final. Gracias. Bueno, ahora a modo de cierre, muchas gracias a todos y todas nuestras oyentes y sobre todo, obvio, a Martín Helpi por la buena onda y por brindarnos toda la data. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes por invitarme y espero haber sido útil. Muy, muy útil. Recomendamos también que lo escuchen a Martín en el podcast que tiene, porque se mete en cada recoveco de lo que son las plataformas e-commerce y hay mucha tela para cortar, hay mucha info ahí. Así que gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.